Esta es la clase del 28 de octubre del 2020, 111.000, el curso Bariloche y es el nivel. Les decía, entonces, pronto vamos a empezar a trabajar con un lenguaje que se llama PHP. Para eso vamos a empezar a utilizar un editor para ese lenguaje. Hay muchos editores, seguramente ustedes que ya han trabajado con código tendrán sus propios gustos con respecto a los editores, pueden usar el que quieran. Yo voy a utilizar este editor que se llama Sublime Text. Me parece piola, está bueno, es sencillo de usar, tiene unos cuantos plugins interesantes. Pero bueno, obviamente si ustedes quieren usar otros editores, hay muchos y muy buenos, qué sé yo, el Atom. Algunos les gusta mucho trabajar con el Visual Studio, qué sé yo, trabajar porque han trabajado en C Sharp o en Visual Basic, lo que ustedes quieran. Trabajos van a ser sobre Sublime Text, pero bueno, ya les digo, ustedes elijan el que tengan. Acá vamos a empezar a trabajar con código PHP y para eso vamos a utilizar nuestro servidor local que ya tenemos instalado con el Apache y el sistema MySQL de base de datos, porque la idea es ir viendo a través de una interfaz gráfica cómo podemos ir accediendo a esa base de datos que tenemos instalada en nuestro servidor local. ¿Mm? Bueno, pero lo que yo quería hacer hoy era ir trabajando con algunos ejemplos desde el principio, desde los modelos entidad-relación, empezar a trabajar con eso y después sí pasar a PHP crear la base de datos, crear las tablas, hacer las relaciones y trabajar la integridad referencial, que es lo que hemos visto hasta ahora. Con respecto a los trabajos prácticos que he visto, que me han llegado del TP7, que es el último que vimos, está muy bien, ¿eh? Realmente los trabajos que tengo están excelentes, cosas, detalles recontra mínimos, estuve corrigiendo por ahí, pero muy bien, los felicito, veo que van avanzando un montón. Bien, voy a pasar a mostrarles el trabajo práctico, creo que era el 4. Teníamos ahí una serie de ejercicios para hacer, para trabajar el modelo de entidad-relación. Yo elegí el ejercicio 3, que es el ejercicio de la clínica. En esa clínica teníamos pacientes y teníamos médicos. Acá tenemos bastante explicado datos de los pacientes. O sea que una entidad clara, bueno, veamos en detalle. Este es el ejercicio 3, el trabajo práctico número 4. Clínica que busca llevar un control informatizado de su gestión de pacientes y médicos. Ahí ya tenemos dos entidades bien claras. Recuerden que las entidades son objetos concretos. En este caso los objetos concretos son, dos objetos concretos son pacientes y médicos. Bárbaro, entonces yo lo que voy a hacer es pasar a un programita, a una aplicación que funciona online. Es esta. Ustedes lo pueden hacer en Excel, un Word, o si tienen alguna aplicación para hacer diagramas, la que ustedes quieran. Esta aplicación se llama Lucidchart.
¿eh? Online y solamente requiere registros. Yo lo voy a usar para hacer acá la relación por ir que voy a crear. Eh, lo que voy a poner acá esa es mi primera entidad. Estoy generando el diagrama entidad-relación. Ver una segunda entidad que va a ser. En este programita se pueden poner colores y cosas por el estilo. Volvamos entonces a nuestro Word. Bueno, entonces dice que se va a llevar un control informatizado de su gestión de pacientes y médicos. En cada paciente se desea guardar código, nombre, apellido, dirección, ciudad, provincia, código postal, teléfono y fecha de nacimiento. Así que tenemos ahí 2, 4, 6, 8, 9 atributos que tenemos que agregarle a la entidad de pacientes. Código, nombre, apellido, dirección, ciudad, postal, teléfono y fecha de nacimiento. Ese código, chicos, que me está poniendo ahí, es, yo lo exactamente, pero bueno, estas para. Ese código obviamente es una clave principal, es una clave principal no natural, ¿está bien? Sería como ética. Es un atributo, este código. Bueno, nombre y apellido, grado, o sea, no bien para manejar esto, pero bueno, ahí más o menos. Más apellido,
Estamos haciendo, recuerden, el ejercicio 3 el práctico 4, el de, les vuelvo a mostrar, la clínica. Teníamos nombre, apellidos, dirección, ciudad, fecha de nacimiento. Vamos a poner algunos nomás porque si no voy a demorar mucho. Muy bien que digamos esto, así que bien, voy a poner fecha de nacimiento y después los otros lo agregamos un poco más tarde. Bien, chicos, entonces acá estamos armando nuestro esquema de entidad-relación para, eh, para esta clínica. Hasta ahora hemos visto como que hay dos entidades y médicos y en la misma enumeración que nos hace el trabajo práctico nos dice qué atributos tienen que tener. Como esta es clave principal, la voy a poner. Entonces, estas nos faltan atributos, pero esta sería nuestra primera entidad con algunos de esos atributos. Un poquito de los médicos que se requiere. De cada médico dice se desea guardar código, nombre, apellidos, teléfono y especialidad. Bien, voy a poner algunos. Fíjense también, ahí tenemos, yo no sé si los médicos tienen un código único de identificación, lo que sería algo así como este, un legajo o una clave de registro o algo por el estilo, pero eh, vamos a poner un código ahí. Vamos a volver acá. Por otro, vamos a ponerle nombre. Después más el apellido. Y voy a agregar otro más que es la especialidad. Estos son algunos de los atributos que tenemos de los médicos. Tendríamos que ponerle 12 flechitas.
dar las vueltas, las flechas, pero en realidad van apuntando. Bien, y este código también va a ser una clave principal, también es una clave principal o clave primaria. Bien, no sé si es una clave natural. Si es lo que voy a usar solamente dentro del sistema, si no es una codificación que viene desde otro lugar. eh, Continuemos, vamos entonces un segundito a ver acá en el trabajo práctico qué más nos dice. Se desea llevar, estoy en esta parte, se desea llevar un control, el control de cada uno de los ingresos de los pacientes que el paciente hace en el hospital. Estamos hablando de que es solo una clínica, chicos. Algunos me agregaron una tabla de hospitales, pero no es necesario porque se trata de una sola clínica. Vamos a llevar el control de los ingresos, o sea que, a ver, las atenciones que acá los médicos hacen de pacientes es a través de los ingresos. ¿Mm? Vamos a ver entonces cómo sería esta relación que hay entre pacientes y médicos. Ya no es un rombito de decisión, sino que es de relación, pero bueno, estamos prestados estos esquemas. En realidad, lo que pasa acá es que los médicos atienden pacientes, pero también lo podemos pensar como que hay ingresos. Estos ingresos en realidad son eh, en las atenciones. Atienden barra ingresos, le puse ahí. Chicos, entonces, nada, esa es la relación que hay entre médicos y pacientes. Los médicos atienden pacientes, o- pero yo lo puedo registrar dentro de la base de datos como un ingreso de ese paciente en algún momento. Obviamente, un paciente puede cardinalidad ahí. Bueno, segundo, ah, por, dice, cada ingreso que realiza el paciente queda registrado en la base de datos. Cada ingreso se guarda el código que se incrementará automáticamente. Ingreso, el número de habitación y cama en el que el paciente realiza. Hay varios ingresos, pero el ingreso de un paciente solo puede ser atendido por un único médico. El paciente puede realizar ingresos, varios ingresos. Entonces, acá en esto de ingresos tenemos que poner el código, el número de habitación, la cama, fecha de ingreso. Los que tendría código
cama, fecha. Todos estos son los atributos de meterse o ingresar. Atenderse o ingresar en el clínica, en el hospital. Estos son atributos propios de la relación, chicos. Y tengan en cuenta lo siguiente, cuando uno hace un atributo de la relación, lo que va a pasar es que esta relación se va a convertir en una tabla. Si yo tengo una relación y esa relación no tiene atributos, solamente va a tener la función de escribirme un dato de la relación ahí, pero nada más. ¿eh? En cambio, si tiene atributos, se va a convertir en una tabla. Voy a tener que almacenar esta información y ese almacenamiento va a tener que ser en una tabla. Bien, entonces tenemos acá médicos, los pacientes y las atenciones o ingresos que tienen fecha código, habitación y cama. Pero fíjense, en cada atención o en cada ingreso, yo necesito saber qué paciente es, el médico es el que atiende. Así que lo que voy a hacer es agregar algunos atributos más. Em, Voy a poner acá entonces dos atributos más. Este código, chicos, es clave principal, así que lo voy a señalar como clave principal. Y lo que pondría acá es código del médico y el código del paciente, que van a ser como claves foráneas. Lo del médico, que lo voy a poner por acá. Todo, pero bueno, ahí más o menos entiendo. Bien, eso van a ser dos claves foráneas que voy a utilizar. Como son claves foráneas, le voy a poner acá un colorcito distinto.
Bien, entonces ese va a ser nuestro esquema entidad-relación. Nos faltan acá atributos de los pacientes y nos falta atributos de los médicos. Pero bueno, con eso más o menos estamos bien. Y acá esta va a ser nuestra relación que va a ser atenderse o ingresar. La forma de relación, la relación que nos plantea este problema entre pacientes y médicos. Tiene una clave principal que es el código, estos son los atributos. Los atributos que aparecían en el problema eran estos cuatro: código, fecha, habitación y cama. Yo les agregué, aparte del código del paciente y el código del médico, para poder hacer entre las relaciones adecuadas. Estas son entonces nuestras claves foráneas, porque cuando hablamos de una atención tenemos que pensar que hay un paciente que se atiende o un médico que lo atiende. Bueno, volvemos un segundito acá al... Eh, dice un médico puede tener varios ingresos, pero el ingreso de un paciente solo puede ser atendido por un único médico. Perfecto. Entonces, ¿eso qué significa, chicos? Que nosotros en nuestra relación ingresar solamente necesitamos digamos, necesitamos una clave foránea para un paciente y una clave foránea para un médico. ¿Por qué? Porque por cada código de ingreso nosotros vamos a tener un único médico y un único paciente. Aunque esa relación nos vaya diciendo que es una relación de varios a varios. Ahora les voy a explicar más en detalle. Un paciente puede realizar varios ingresos en el hospital. Perfecto. Bien. Entonces, este problema se resolvería con esas dos entidades y esa relación. ¿eh? Algunos les agregaron algunas cosas más. No puse todos los atributos. Todos los pusieron bien los atributos. Están perfectos. Pero les señalo dos cosas importantes. Algunos pusieron hospitales como extra. Me parece que no es necesario ya que se trata de una única clínica. Si tuvieran que gestionar varios hospitales, sí, ahí tendríamos que agregar otra tabla. Pero no es el caso. Y ahí tendríamos que gestionar otra relación, que un médico pertenece a un hospital y en fin, ahí podría pasar varias cosas más. Pero esta es bastante sencillita, en realidad, esas dos entidades y esa relación. Cosas que están, bueno, digamos, lo de médico y pacientes es bastante directo, me lo está marcando perfectamente. El problema son claramente las dos entidades que tengo que tener en cuenta en mi problema y esta codificación que la hicieron para generar esta base de datos, este código que sería, supongo que algún número de legajo o algo así, interno, y este código que sería algún dato interno también para los médicos, tanto para los pacientes como para los médicos, son claves, claves principales y son sintéticas porque no son algo que pueda obtener forma natural de los pacientes o de los... Y acá en la relación, chicos, un punto importante es, claramente me marcan la relación estas cuatro entidades: fecha, código, habitación y cama, pero mi código obviamente es la clave principal y me dice que es autoincremental, que se va numerando sola y demás. Pero aparte, yo agregaría a esta entidad, sí, a esta entidad, perdón, a esta relación, estos dos atributos: el código del médico y el código del paciente.
no están descriptas inicialmente en la relación, pero son absolutamente necesarias porque si no, podría relacionar a futuro las tablas. Son claves foráneas. La cardinalidad en este caso va a ser NM. ¿Mm? Así que, ¿por qué? Porque un paciente puede tener muchas atenciones o ingresos y un médico puede atender a muchos pacientes o ingresados. O sea que tenemos claramente esa... Bien, pasemos un segundito, a ver, déjame ver. Ya creé dos páginas, en una de las páginas. No sé si hay alguna duda o alguna consulta que tengan con respecto a esta parte. Otra cosa que les quería indicar es, fíjense que acá tenemos una relación, que es atenderse o ingresar, que tiene atributos. Y cuando una relación tiene atributos, chicos, necesariamente se va a convertir en una tabla en el diseño de la base de datos. Y esa tabla es la que me va a permitir, en este caso, relacionar los pacientes con los médicos. Les decía, no sé si tiene alguien alguna duda o consulta que me pueda enviar. Bien, en general estuvieron todos bastante bien con este trabajo práctico. Las indicaciones que eran detalles mínimos porque algunos como que ampliaron el espectro hacia otras cosas. Aunque en realidad podrían ampliarse, ¿no? Podríamos decir, bueno, podría tener una entidad abstracta que sea las especialidades y tenerlas por separado. Podría ser, tendría que analizar la complejidad que eso le daría a mi base de datos. Es como el caso de las categorías en ejemplo, ¿no? En el ejemplo que hicimos, chicos, de la base de datos de los alquileres de autos. Pero bueno, por ahora creo que no me lo plantea en nuestro problema, así que lo vamos a dejar así. Con esto va a ser suficiente. Lo que tendríamos que hacer ahora es generar las tres tablas que serían pacientes, médicos e ingresos. Bueno, me voy a venir acá a la página 1 y voy a generar las tablas. Acá tenemos preparaditas para bases de datos. Yo voy a escribir paciente. La codificación de los pacientes, chicos, podemos generar como querramos. Yo lo voy a generar con un número entero de 6 y que sea autoincremental. En realidad podría ser otra codificación, podría ser un varchar o lo que sea, pero como es una codificación sintética, puede ponerlo como quiera. Va a ser mi clave principal, así que ahora le voy a hacer algunos cambios. Teníamos ahí fecha de nacimiento.
El nombre y el apellido, chicos, van a ser eh, Char. Y acá tengo que decir los tamaños. Les voy a poner un tamaño 30. Bien, lo mismo con el apellido, va a ser un Barchar. 30. La fecha de nacimiento va a ser un campo date. Y el código, lo vamos a agrandar un poquito acá. El código va a ser mi clave principal, así que lo voy a señalar como... Bueno, en esto también, chicos, anduvieron bastante bien, no tuvieron mayores inconvenientes. Así que nada, estuvo muy bien lo que fueron haciendo. Creo que no hubo mayores dudas sobre cómo creando estos modelos. Voy a hacer otra tabla con los médicos y acá teníamos el código. También podríamos poner un int6. Tenemos también el nombre y el apellido. Y tenemos también la especialidad. ¿Eh? Bien, ahora voy a establecer las características de nombre, apellido y especialidad. Son todas varchar, en este caso. em, Principales, son todas varchar. Yo les pondría todos tamaño 30. Bueno, con eso tendríamos nuestras dos primeras tablitas ya creadas. Siguientes, vamos a nuestra ver.
nuestra tercera tabla que va a estar, que va a tener que ver con esta relación, que son los ingresos. ¿Ah? Los ingresos entonces van a tener código. Quizás tendría que definir un int del tamaño un poquito más grande, porque el paciente puede tener varios ingresos, así que no tendría sentido que le ponga la misma numeralidad que el código del paciente. Autoincremental también, y también va a ser, tenemos cada ingreso, date, un campo date, date no lleva mayor especificación, salvo que quiera fecha y hora, pero en este caso con la fecha siguiente no me especifican. 3, ya que no tengo como a lo sumo 20 habitaciones o algo por el estilo. ¿Mm? La cama, ahora voy a ver, necesito acá que también va a ser un int de tamaño 2, porque a lo sumo tengo 6 camas por habitación. Necesito poner 2, un tamaño 1 inclusive. No pienso poner más de 9 camas en habitación, así que chicos, digo, así que y acá, chicos, necesito ingresar las dos claves foráneas, así que voy a insertar dos filas y siguiente. Las dos filas tienen que tener las mismas características que, en el caso del código del paciente, tiene que ser un int6. No puede ser autoincremental, ya que es que se autoincrementen los pacientes, pero no los ingresos. Lo que se incrementan los ingresos es el código de ingreso. Acá voy a referenciar a un paciente que ya se ingresó previamente. Y acá voy a poner un código de paciente y va a ser simplemente un... Bien, lo voy a centrar y lo voy a marcar distinto para acordarme o
presentarlo. Clave foránea, es una clave foránea. Igual el código del médico, bien, es un int6. Muy importante, chicos, que estas características de las claves foráneas recuerden con las características de la clave principal. No va a haber ahí alguna dificultad. No voy a poder hacer en forma adecuada las relaciones. Así que entonces este código se relaciona. Y este se relaciona con... Bien, aquí de esta forma ya estaría armada de forma súper sencillita y tema de relaciones entre tablas. Y acá, chicos, fíjense que hay un esquemita en las flechas que se llama esquema de pata de gallo. ¿Ven? Es chuc, chuc, chuc. Acá, bien. Fíjense que acá se puede editar, ¿ven? Pueden poner varias cosas. Pero con esto que estamos haciendo nosotros es suficiente. Porque, ¿qué nos indica acá? Este esquemita de pata de gallo significa que acá puede aparecer varias veces un dato en esta tabla. O sea, un mismo médico puede aparecer en varios ingresos. Es único acá en médico. Esto me indica que es único y estas patitas de gallo indica que lo mismo un paciente. Es único acá. En el código del paciente 154 aparece solo una vez. Pero en los ingresos puede tener varios ingresos. Varias veces puede aparecer el 154. Por eso acá de forma única y acá con las patitas de gallo que me indica que son múltiples. ¿Mm? Bien, entonces ahí ya tenemos listo nuestro esquemita. ¿Alguien tiene alguna consulta, chicos, o dudas? ¿O estamos bien por acá, por cómo vamos? Ahora lo que me quedaría es volcarlo a la base de datos y ahí en la base de datos, primero crear la base de datos, después crear las tablas y después hacer las relaciones y después agregar la integridad referencial como hicimos la última vez que creo que llegamos. Y después sí empezar a trabajar con los registros, insertando, modificando, eliminando y demás. Bueno, me voy a ir al phpMyAdmin para crear la base. Justo, pero lo voy a minimizar. Recuerden, acá estoy en mi servidor, eh, bases de datos, y lo que voy a hacer es crear una nueva base de datos
en este caso, para clínica. Y voy a usar un cotejamiento UTF-8 Spanish. Recuerden que esos códigos de caracteres son importantes para evitar que pues algunos inconvenientes a la hora de generar el contenido en nuestra interfaz gráfica. 8 Spanish 6. Había elegido el 2, pero voy a elegir el 6. Después tengo ahí un apuntecito en qué se diferencian los dos tipos de cotejamientos. Todo se diferencia a la hora de crear índices, chicos. El UTF Spanish CI lo que hace es tomar el alfabeto tradicional español, en el cual aparecen las ELIE, por ejemplo, o la ñ, o sea que la ñ no es una extensión de la n, sino que es una forma tipográfica distinta, y la doble L, la ELIE, no es una extensión de la L, sino que es una un carácter diferente. Y de hecho, el UTF Spanish me va a guardar en el código de caracteres unos bits indicando de qué tipo de carácter se trata, identificándolo y diferenciándolo de otros caracteres. Por claridad. Bueno, ya les voy a contar más en detalle, esto es un tema. Clínica se llama mi base de datos, UTF-8 Spanish CI es la voy a crear. Acá voy a empezar a crear la tabla de clientes. Voy a fijar, chicos, acá necesito 1, 2, 3 y 4 campos. Y acá voy a tomar una decisión, chicos, que es la siguiente. Como tengo muchos campos de pacientes que se llaman igual que los campos de médicos, el código acá parecido, código en ingresos, lo que voy a hacer es ponerle un sufijo a cada nombre de campo de pacientes para diferenciar el nombre del paciente del nombre del médico, por ejemplo. Cuando haga una consulta en la cual pueda juntar, por ejemplo, varias tablas. Entonces, voy a poner acá el sufijo PAC de pacientes, PAC code, por ejemplo, para poner código 6, PAC nombre, vamos que era varchar 30, a ponerle un cotejamiento UTF-8 Spanish. Recuerden que estoy poniendo este sufijo porque tengo muchas cosas que se llaman parecidas en las diferentes tablas. Voy a poner un apellido que va a ser un varchar 30 también. Spanish. Voy a poner acá PAC pimiento.
que va a ser un date. No necesito más explicar nada más que en ese caso que sea. Bien, ahí tenemos entonces 4 campos que definimos para pacientes. Ya les voy a enseñar cómo hacer esta tabla en forma de código. La próxima clase vamos a hacer una tablita, una de nuestra base de datos. Acá en cotejamiento de la tabla le vuelvo a indicar que es un UTF-8 Spanish. Y en el motor voy a poner que sea un INODB. Recuerden que es importante para poder después hacer las relaciones correctamente. ¿eh? Ver, me apuré. Code lo pongo como clave primaria. También les voy a enseñar a hacer esto con código. Y algo que me olvidé es que había pedido que el código de pacientes sean tal, así que tendríamos creada nuestra tabla de pacientes. Les puse, recuerden este sufijo porque tengo nombres de campos muy similares en otras tablas. Acá tienen entonces nuestra clave primaria, que es el packcode, que se va generando automáticamente. Bien. Venir entonces a clínica. Voy a crear otra tabla. La tabla 2. A ver cuántos campos necesito. También son 4. Así que con estos 4 está bien. Tabla. Voy a usar un sufijo acá. Code, que va a ser un int6. Nombre, perdón. Varchar 30. Spanish. Recuerden que los varchar tienen que llevar cotejamiento. Apellido. Bien. Y acá UTF-8 Spanish. Puse mat y era med, así que voy a corregir. Voy a poner entonces med especialidad. Marchar para especialidad 30 también. Ya que necesita ser muy descriptivo. Requiere una cantidad de datos
más importante. Me fijo que esté correcto el cotejamiento de la tabla y el motor de almacenamiento que siempre estamos usando por acá, por ahora, y no debe. Y ahí en realidad lo que tendría que hacer es guardar. Guardo. Chicos, ya les digo, dentro de un par de clases les voy a enseñar a hacer las tablas directamente desde el código. Bien, el metcode va a ser clave primaria, también esto se lo voy a enseñar a hacer. Y voy a cambiar tal. Incremental y lo guardo. Ya va a estar lista mi estructura de la tabla médicos. Bien, lo que me faltaría ahora son los ingresos. También le voy a poner sufijos a los nombres de la tabla. ING le voy a poner el sufijo. Code, dijimos que iba a ser un int9. Fecha. Date. Voy a tener una habitación. Es cama. 2. Voy a agregar dos campos más con las dos claves foráneas que voy a crear. Que va a ser ing code médico. 6. Siguiente. Bien. Bien, espero no haberme equivocado en ninguna letrita. Cotejamiento, obviamente. Bueno, fíjense, no tenemos ningún campo que sea un campo de texto, chicos. Casi todos campos int y un campo date. No necesitamos establecer el cotejamiento. Sí el motor de almacenamiento, que ese ahí no debe, porque eso nos va a permitir hacer con mayor facilidad las relaciones con las claves foráneas y demás. Ya tengo ahí mis tres tablas, entonces, me falta establecer las claves primarias y esos. Tal. Esta es primaria, mi code
Y me falta ponerla como autoincremental. Lo guardo. Está lista mi. Estando en la tabla de ingresos, recuerden que vamos a hacer las relaciones y hacer las relaciones. A la vista relaciones, el INCO de médico tiene que estar relacionados con, va a tener una relación interna, obviamente con la base de datos clínica, médico, identidad médico con el MEDCODE. Y el INCO de pacientes va a tener una relación interna con pacientes. Estas restricciones todavía no me las habilita porque todavía no las definí como claves foráneas. Lo voy a hacer próximamente. Ahora lo vamos a hacer en un toque. Guardo. Me vengo a la base de datos. Perdón, la base de datos clínica. Está de diseñador para ver tablas y mis relaciones. Pacientes. Acá tenemos ya armado la misma estructura que habíamos diseñado acá. Con las patitas de gallo. ¿Mm? Bien. Perfecto. Bárbaro. Ahora lo que me quedaría es establecer las claves foráneas acá. Ah, ya tengo acá las relaciones hechas, pero todavía no tengo las restricciones de clave foránea porque si bien tengo las relaciones hechas, todavía ING, code médico, ING paciente, todavía no son claves foráneas. Las voy a convertir en claves foráneas. Voy a poner entonces, voy a crear las claves foráneas. Para eso me voy acá a la estructura SQL. Voy a agrandar un poco.
Acá tengo que decirle, voy a modificar una tabla. Quiero decirle qué tablas quiero modificar. Es la tabla de ingresos. Voy a crear una clave foránea. Ver, hat, sí. Tengo que poner acá entre paréntesis sobre qué campo quiero agregar la tabla foránea. Es sobre. Para evitar equivocarme en el nombre de la ING. Sobre sobre ese campo quiero hacer la clave foránea. ¿Y en qué se va a referenciar esa clave foránea? Médicos. Dentro de la tabla médicos, campo que se llama es la clave principal. Entonces, a ver, analicemos un poquito este código. Estoy modificando la tabla de ingresos. Estoy agregando una clave foránea. Tengo que poner acá, es el campo de la tabla de ingresos al que le quiero agregar, lo quiero agregar como clave foránea. En este caso es ING Code Médico. Y tengo que decir a qué voy a referenciar esa clave foránea. Siempre la referenciamos a una clave principal dentro de otra tabla. Voy a referenciar a la tabla médicos principal dentro de la tabla médicos. Bueno, supuestamente está todo bien. Continuar. Me voy a venir un segundo a ingresos. Voy a ver la estructura. Bien. Valores. Me voy a la vista relaciones. De que acá ya tengo creada una propiedad de restricción para datos de la tabla de ING Code Médico, médicos y el campo Medcode. La vez pasada lo que hicimos es poner en el onDelete restrict y en el onUpdate. ¿Qué significa eso, chicos? Que si yo tengo ingresado, por ejemplo, delete restrict, y yo tengo ingresado dentro de los médicos, el médico código 125, y dentro de los ingresos tengo ingresado varias veces, o por lo menos una vez dentro de los ingresos, el código médico 125, cuando yo quiera borrar el 125 de mi lista de médicos, no me lo va a dejar hacer. ¿Por qué? Porque está siendo usado en otra tabla que es en la tabla de ingresos. Y si yo en algún momento modifico, bueno, en este caso no lo voy a poder modificar porque en realidad son códigos que son autoincrementales, pero si en algún momento quisiera modificar el 125 y pasarlo al 303,
el código ese se va a modificar en la tabla de médicos y también se va a modificar dentro de ingresos en cascada. Y si hubiese otra tabla que está relacionada, también se modificaría. Estas son las opciones que tenemos. Restricción, cascada, figurar nulo y no acción. ¿Qué sería entonces restricción? No puedo eliminar de la tabla médicos un médico que esté dentro de ingresos. ¿Ah? Mientras que otra posibilidad sería que lo pueda eliminar de médico y que me quede nulo dentro de ingresos ese valor del médico. En fin, hay varias opciones, pero y la otra sería que cuando lo elimino de médico, también me lo elimina de ingresos. De acuerdo a cómo yo quiera programar las propiedades de la restricción, puedo hacer diferentes cosas. Ahora lo voy a dejar restricto. Bien, Profe, ¿sí? las restricciones también se pueden hacer vía código SQL, ¿no? Sí, 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 sí. Ya vamos a ir por ese código, pues son un poquito más elaborados, por eso no las estoy ahora vía código. Quería mostrarles esta interfaz gráfica. Pero sí, 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 son también alter table. Eh, Vayamos ahora a la segunda restricción. Después les enseño, Mauricio, cómo se hace. Igual que Ok, generar la tabla, poner la clave principal, en fin. Acá a clínica, la restricción. Damos un segundito, cómo está quedando por ahora nuestros ingresos. Estoy un poco apurado. No sé qué me apura. Chicos, acá el ING código médico quedó como un índice. Ven que tiene como una especie de llavecita eh, en gris. Eso significa que ya lo seteé como una clave foránea. Pero este ING code paciente no lo seteé todavía como una clave foránea y las restricciones, las relaciones, solo están sobre code médico. Tendría que tener otra restricción para ING code paciente. Voy a ponerme a hacer eso, la segunda restricción. Para eso tengo que configurar mi campo ING como clave foránea. L, table, va a ser la tabla que voy a modificar, es la tabla de ingresos. Hacer es agregar clave foránea. Acá tengo que escribir cuál es el campo. Corta, chicos. Lo tengo abierto acá separado. Se llama ING Code Paciente. Quiero trabajar. Este ING Code Paciente es el campo al que le quiero agregar la clave foránea. Y siempre que le pongo una clave foránea, eso lo tengo que referenciar a otra tabla y una clave principal comúnmente.
que acá voy a poner voy a referenciar a pacientes. Pacientes o PAC. Bien, ahí voy a crear entonces una clave foránea. Nuevo de ingresos. Pura. Ya me puso acá la llavecita, o sea que me creó, efectivamente me lo creó como clave foránea, por eso es un índice. Restricciones. Que ha creado. Y acá están las dos restricciones, una para code médico y otra para code paciente. Fíjense que acá me está diciendo que esto lo está relacionando. Clínica, pacientes, PAC, code. Restricciones de clave foránea, restricciones de clave foránea y no debe. Por eso es importante que nuestras tablas sean INODB. Acá en el update, chicos, lo voy a poner, dijimos que íbamos a poner cascade en los dos, así que vamos a poner cascade. Una clave en el paciente que se modifique también acá en los ingresos. Y para las eliminaciones lo voy a dejar. Bien, entonces ya tenemos armado todo nuestra estructura de relaciones con sus restricciones. Y con estas restricciones, chicos, lo que estamos haciendo es que las tablas funcionen juntos armónicamente, que no haya pérdidas de datos ni lo que se llaman registros huérfanos, porque no sé, citamos un médico en el ingreso que no existe o citamos un paciente que no existe. Para que no haya entonces estos registros huérfanos, estamos poniendo estas restricciones y lo que estamos ganando con esto es un funcionamiento mucho más potente de la base de datos, y ese funcionamiento se llama integridad referencial. Lo que estamos obteniendo acá es integridad referencial. Que no hayan datos de médicos en los ingresos que no estén dados de alta en médico, que no haya datos de pacientes que no están dados de alta previamente en pacientes. Así que, bueno, lo que después tendremos que hacer es diseñar una buena interfaz gráfica para que esto funcione bien, digamos. Pedir que se puedan ingresar, cuando vienen a ingresar a un paciente, darlo de alta rápidamente y después hacer el ingreso y asociarlo a un médico y en fin, todo eso. Bueno, veamos cómo funcionaría entonces. Vamos a ver. Veamos cómo funcionaría un poco el código acá para nuestras tablas. Voy a empezar por dar de alta. Ya tenemos nuestra integridad referencial. Chicos, una cosa muy importante, muy importante, es armar toda la estructura de la base de datos, o la mayor parte, si se quiere, de la estructura de la base de datos, con los campos, las claves principales, las relaciones y las exigencias de
restricciones previo al cargado de datos. ¿Mm? O sea, antes de escribir un solo registro, yo tendría que tener armado toda la estructura de la base de datos con las integridades referenciales, porque después, cada vez que, si queremos hacer este proceso, como estamos haciendo acá, acá tenemos cargados ingresos y tenemos cargados médicos y pacientes, y no hay, digamos, hay ingresos con médicos que no existen o con pacientes que no existen. Estas restricciones no se van a poder poner y nos van a tirar errores todo el tiempo y nosotros vamos a tener que ir eh, eliminando registros de nuestra base, de nuestras tablas, para poder hacer las restricciones, en cuyo caso, o haciendo una partición o haciendo un backup, en fin, y nos van a quedar datos dando vuelta y va a ser como caótico. Si vamos a trabajar con restricciones integridad referencial, hagámoslo desde el principio, como hicimos hoy. Creamos las tablas, creamos las claves principales, creamos las claves foráneas, establecimos las restricciones y ahora recién nos vamos a empezar a insertar en médicos, en pacientes y en ingresos. Si no, vamos a tener serios problemas de funcionamiento de la base de datos. Ojo, eso es recontra ideal. Muchas veces lo que pasa es que, nada, nos cayó una base de datos que hizo alguien o tenemos un Excel lleno de errores, entonces tenemos que trabajarlo un montón para poder importarlo. En fin. Yo le voy a contar un poquito sobre el tema de importación de SQL o archivos CSV o archivos XLS para poder completar acá nuestras tablas. Bueno, bárbaro, creo que con esto ya hicimos un repaso más importante de lo que teníamos previo. Los trabajos prácticos que me han llegado en general están muy bien, así que creo que vamos bien. No se atrasen mucho, por favor, con los trabajos, aunque yo a veces me atraso con las correcciones también, es difícil a veces llevarlas al día, pero traten de no atrasarse y de ir llevando esto lo mejor posible. ¿Eh? Bueno, no sé si hay alguna consulta o algo más para preguntarme. Probablemente les pida en un trabajo práctico que hagan alguna de las desarrollos, quizás este mismo que lo hagan ustedes ahí en MySQL y que lo hagan con las restricciones viendo y demás. ¿Está, chicos? Dudas en general, apuntes, necesitan. Fíjense que por ahí no les explico muchas cosas, hay muchas cosas que no les estoy explicando porque son muchos detalles y por ahí lo pueden leer de algún lugar. Voy a ver si busco algún apunte. Claro, bien. Les preparo una punta el fin de semana, chicos. No les digo en estos días porque he estado con el tiempo. Ayer estuve sin internet, me perdí una clase de darla y creo que la voy a tener que recuperar en estos días, así que voy a estar complicado. Bueno, les preparo un apunte y se los envío con datos de diferentes, así, de diferentes lugares, con cosas que me parece interesante. Explicar, por ejemplo, qué es el I9B, con más detalle, explicar qué son las codificaciones, usarles el código para hacer las modificaciones de las tablas para hacer las claves primarias, las claves foráneas y las restricciones, en fin.
podemos avanzar más con un apunte. Bien. Pregunta, ¿viste que nos dijiste la Biblia de PHP? Sí, Ese directamente así, ¿no? Es un libro bastante grande, porque yo lo iba a bajar, pero bueno, al final no lo bajé. Pero para saber si era ese, ¿está bien? es un libro grande, sí. El tema es que al no ser, no se los pasé, chicos, porque no es un libro de una editorial, entonces dudé un poco en pasárselos porque, bueno, no sé, por el tema de derechos de autor. Quizás busque algún otro material que tenga derecho de autor liberado, en fin, para evitar cualquier tipo de inconveniente de tipo de que alguien el día de mañana me diga, pero ese libro es mío y no está liberado. En fin, prefiero buscarle apuntes o hacer mi propio apunte o buscarle material de apuntes que son libres, entonces ustedes los pueden leer y lo pueden usar y aprender de ahí sin que nadie el día de mañana nos diga que estamos usando material que está bajo derecho de autor de propiedad intelectual. ¿eh? Por ahí es un poco paranoico, pero bueno, que no se los pasé todavía. Les voy a preparar un apunte que va a tener todo el contenido, lo voy a sacar de diferentes materiales que son libres y va a estar bueno, por lo menos para esta parte. Bueno, chicos, dejo de grabar. Nos veremos entonces la semana próxima, ¿verdad? El lunes. El fin de semana les preparo el apunte y se los paso y hoy les preparo el trabajo práctico y les subo este video a YouTube. Gracias. Buen fin de, gracias. Gracias Chao, igual. profe.